padres exigieron que invitara a mi hermana, quien tuvo una aventura con uno de mis exnovios, a mi boda. Ya que, según ellos, era una buena oportunidad para restablecer nuestra relación. Me amenazaron con no asistir si no lo hacía. Me llamo Katie, tengo 27 años, y recientemente me casé. Podrías pensar que debería haber sido uno de los días más felices de mi vida, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Lo que debía ser una celebración hermosa se convirtió en un circo caótico, todo gracias a mi encantadora familia. En lugar de disfrutar el momento, me encontré esquivando dramas a cada paso. Parecía que estaban decididos a arruinar mi boda, y honestamente, casi lo lograron. Pero no soy de las que se quedan sentadas sin hacer nada, así que decidí darles un poco de su propia medicina. Y ahora actúan como si yo fuera la villana en toda esta historia. Necesito una perspectiva externa aquí, así que déjame contarte exactamente lo que sucedió. Para darte un poco de contexto, soy la menor en una familia de 5. Primero está mi madre, es el ejemplo perfecto de una mamá de almendras, ya sabes, del tipo que siempre está en una nueva dieta de moda y te juzga, sutil o no tan sutilmente, por todo lo que comes. Luego está mi padre, que prácticamente solo se preocupa por el dinero. Si no se trata de acciones, inversiones o la palabra ganancia, es como si no pudiera molestarse en prestar atención. Ahora hablemos de mi hermana mayor. Para decirlo de manera amable, ella es una pesadilla. Nunca hemos tenido una buena relación. Siempre fue la niña dorada, mientras que yo solo estaba allí, creciendo. Ella tenía este talento para hacer mi vida miserable. Por ejemplo, constantemente encontraba formas de humillarme frente a los demás, y de alguna manera, siempre lograba darle la vuelta a las cosas para que yo pareciera la mala. Es seguro decir que nuestra relación no es la mejor. La única persona en la familia con la que realmente me llevo bien es mi abuela. Ella es la persona más dulce, realista y, honestamente, la única que alguna vez me hizo sentir que importaba. En cuanto a mí, me enviaron a un internado durante la mayor parte de mi vida, así que nunca desarrollé un vínculo cercano con nadie en la familia. Mientras mi hermana recibía toda la atención, yo estaba más o menos fuera de la vista y fuera de la mente. De pequeña, también era bastante cercana a mi tía. Ella era como la adulta genial y divertida en mi vida, y pasábamos mucho tiempo juntas. Pero cuando tenía unos 13 años, ella se mudó repentinamente. Nunca entendí realmente por qué, y sucedió justo antes de que me enviaran al internado, así que cualquier conexión que tenía con ella y, honestamente, con el resto de mi familia, simplemente se desvaneció. Déjame contarte cómo terminé en un internado. La versión corta, todo gracias a mi hermana. Ella absolutamente odiaba que mi madre y mi padre decidieran tener un segundo hijo. Ella quería toda la atención para sí misma, así que hizo de su misión de vida hacer que la mía fuera un infierno. Me convertí en su chivo expiatorio favorito para todo. Mi hermana tenía la costumbre de romper cosas en la casa, como el jarrón favorito de mamá o los trofeos de golf de papá, y luego de alguna manera, siempre me echaban la culpa. Ponía su mejor cara de inocente, con lágrimas de cocodrilo y todo, y contaba alguna historia ridícula de cómo yo había sido la responsable. Una vez incluso convenció a mis padres de que había robado dinero de la billetera de mi padre, lo cual era ridículo porque ni siquiera sabía dónde la guardaba. Pero, por supuesto, le creyeron a ella. Cuando tenía 12 años, las cosas realmente se descontrolaron. Una vez derramó jugo rojo en el sofá blanco favorito de mamá y le dijo que yo había sido la responsable por ser descuidada. En otra ocasión, rompió unos papeles importantes de trabajo de papá y afirmó que me había visto hacerlo por aburrimiento. Por supuesto, le creyeron cada vez. El colmo fue cuando rompió una reliquia familiar preciosa, un cuenco de cristal que había estado en nuestra familia durante generaciones. Juró y perjuró que yo estaba jugando y lo derribé accidentalmente. Mamá y papá estaban furiosos. En lugar de escucharme, decidieron que yo era demasiado problemática y me enviaron al internado. Mis padres estuvieron prácticamente ausentes la mayor parte de mi vida. Nunca se presentaron en ninguno de mis eventos escolares. Recuerdo una vez que tenía un recital importante de piano y era un gran evento para mí. Miré al público con la esperanza de verlos allí, pero no, solo un mar de extraños. Otra vez, participé en una feria de ciencias y trabajé durante semanas en mi proyecto, y cuando gané el primer lugar, ellos no estaban allí para celebrarlo. Tampoco llamaban mucho. La mayor parte del tiempo estaba sola y, después de un tiempo, dejó de molestarme. Se volvió normal no tenerlo cerca. Cuando terminé la escuela y regresé a mi ciudad natal para ir a la universidad, pensé que tal vez las cosas serían diferentes. Volví a vivir con mi hermana y el drama comenzó de nuevo. Vivir con ella fue como volver a una zona de guerra.
Ella aún lograba hacer que todo girara en torno a ella y convertía cada pequeña cosa en un conflicto. Mi hermana era la popular en la universidad. Todo el mundo la conocía, había vivido en el área toda su vida, así que era una especie de gran figura. Yo, en cambio, era la nueva tratando de mantener un perfil bajo. Pero ella no soportaba la idea de que la gente nos comparara, así que hizo su misión de vida hacer que mi vida fuera una pesadilla. Comenzó haciendo comentarios sarcásticos cada vez que estábamos con sus amigos. Una vez, mencionó casualmente frente a todos que yo era una retrasada académica, lo cual ni siquiera era cierto. En otra ocasión, organizó una gran fiesta y se aseguró de que yo no estuviera invitada, solo para hacerme sentir como una extraña. El colmo fue la noche del baile de graduación. La encontré con mi novio y ni siquiera se molestó en ocultarlo. Era como si quisiera que la viera, pavoneándose delante de mí. Era tan descarada que prácticamente se estaba jactando de cómo podía conseguir lo que quisiera, incluyendo a mi novio. Ya había tenido suficiente. Se lo conté a mi madre, esperando un poco de apoyo o al menos un poco de comprensión, pero ella lo descartó como si no fuera gran cosa. Así que tomé la decisión de irme. Me mudé a otra ciudad para ir a la universidad cortando los lazos con mi familia y empezando de nuevo. Después de mudarme, terminé la universidad en mi nueva ciudad. Tuve que pedirle dinero a mi familia para cubrir mi matrícula, y afortunadamente accedieron a ayudar. No fue hasta más tarde que descubrí que, en realidad, fue mi abuela quien pagó la factura, no mi mamá y mi papá. Pero, al menos, alguien se preocupaba lo suficiente como para ayudar. Mientras construía mi nueva vida, conocí a alguien increíble. Me enamoré y nos comprometimos. Fue una experiencia hermosa. Me trataba tan bien y, por una vez, me sentía realmente apreciada. Decidimos casarnos y fue todo lo que había soñado y más. Cuando le conté a mi familia sobre el compromiso, su reacción fue bastante indiferente. Fue como si apenas les interesara. Solo una respuesta casual de «Oh, está bien, bien». No parecían tener ningún problema importante con eso, pero tampoco estaban exactamente emocionados. Estaba bien con eso, no esperaba que de repente se volvieran súper entusiastas. Entonces comenzó la planificación de la boda. Mi mamá sugirió que volviera a casa y celebrara la boda allí. Honestamente, no estaba muy segura de esa idea. Había hecho una vida para mí en mi ciudad actual y quería celebrar la ocasión aquí. Así que decidí quedarme y planificar la boda localmente. En cuanto a la planificación real, mis padres estuvieron prácticamente ausentes. No ofrecieron mucha ayuda ni opiniones. Por otro lado, mi suegra y mi cuñada fueron increíblemente solidarias. Realmente se involucraron y ayudaron con todo, desde encontrar el lugar perfecto hasta coordinar los detalles. Me sentí realmente incluida y apoyada por ellas, lo cual hizo que todo el proceso fuera mucho más agradable. Cuando llegó el momento de enviar las invitaciones, después de haberlas enviado, tuve una conversación con mi madre. Mencionó que cometí un error en las invitaciones, no incluí el nombre de mi hermana. Antes de que pudiera siquiera explicar, ella lo descartó y dijo que no era gran cosa porque ya le había informado a mi hermana sobre la boda y que todos estarían allí. Me quedé en shock. Le dije, un momento, eso no fue un error. No incluí a mi hermana intencionalmente. No quiero que esté en mi boda. Pero mi madre simplemente me ignoró, actuando como si estuviera haciendo una rabieta. Me dijo que no fuera ridícula y que era solo un error menor. Cuando le señalé que mi hermana había tenido una aventura con mi exnovio y que esa era la razón por la que no quería que estuviera allí, mamá se enfureció. Discutió que yo estaba siendo poco razonable al guardar rencores. Insistió en que no debería permitir que viejos resentimientos afectaran las relaciones familiares y que debía usar esta ocasión para restablecer nuestra relación. Me quedé completamente anonadada, quiero decir, ¿de verdad? ¿Restablecer vínculos con alguien que me había traicionado de esa manera? Sentí que mamá estaba ignorando por completo mis sentimientos y priorizando la unidad familiar sobre mi bienestar. No estaba dispuesta a aceptarlo. Le dije a mamá que nunca había existido una verdadera unidad familiar y que siempre había sido dejada de lado. Dejé en claro que no quería a mi hermana en mi boda, punto final. Mamá contraatacó diciendo que, si no permitía que mi hermana asistiera, nadie de la familia iría. Esa fue la gota que colmó el vaso. Estaba furiosa y no podía creer que usara eso como chantaje. No me molesté en discutir más, simplemente terminé la llamada y decidí mantener mi posición de no invitar a mi hermana. Pasé un tiempo enojada por todo y luego, de repente, me di cuenta de algo. Mi familia nunca se había preocupado realmente por mis sentimientos.
Si estaban amenazando con no asistir a mi boda solo porque no quería a mi hermana allí, ¿por qué debería preocuparme por sus opiniones? Decidí tomar una postura. Planeé invitar a otra persona, alguien con quien mi familia tenía grandes problemas, mi tía. Fue un movimiento un poco rebelde, pero se sintió correcto. Si mi familia quería jugar, yo invitaría a alguien que realmente sacudiera las cosas y les mostrara que no iba a permitir que dictaran mi día especial. Déjame contarte un poco de historia sobre mi tía. Siempre fue la menos favorita de mi papá, y había una tensión constante entre ellos. A pesar de eso, siempre fue muy amable y cariñosa conmigo y con mi hermana. Pero luego pasó algo. No estoy completamente segura de qué, pero hubo una gran pelea y ella terminó mudándose. Con los años, descubrí que mi padre, de alguna manera, la había incriminado y había causado problemas entre ella y mi abuela. También hubo problemas en su matrimonio, que, por lo que pude entender, fueron en gran parte provocados por mi madre. No llegué a conocer la historia completa, pero estaba claro que mi papá había hecho mucho daño. Así que, con todo esto en mente, decidí contactar a mi tía. Tal vez era momento de reconectar y de invitar a alguien a mi vida que realmente se preocupaba por mí y que también había sido perjudicada por mi familia. Parecía una manera de equilibrar las cosas. Al principio, contactar a mi tía fue un poco complicado. No respondía a mis intentos de comunicarme, así que decidí tomar cartas en el asunto e ir a verla en persona. Afortunadamente, no vivía demasiado lejos de mí, aunque me sorprendió saber que había estado en la zona todo el tiempo. Cuando aparecí en su casa, al principio estuvo un poco fría, pero después de que le expliqué todo como mi madre, mi padre y mi hermana me habían tratado y como siempre me había sentido ignorada, me invitó a pasar. Nos sentamos a tomar té y comenzó a abrirse sobre lo que había pasado entre ella y la familia. Aquí está el resumen: mi tía tenía un novio al que mi abuela no aprobaba. Mis padres se encargaron de llenar la cabeza de mi abuela con mentiras, haciéndole creer que mi tía planeaba fugarse y que no le importaban los sentimientos de mi abuela. Le dijeron a mi tía que mi abuela le había dado un ultimátum: o rompía con el novio o sería desheredada. Mi tía estaba devastada e intentó razonar con mi abuela, pero ella ya creía que mi tía había elegido al novio por encima de ella. La situación se intensificó rápidamente. Mi abuela sufrió un pequeño shock y tuvo que ser hospitalizada. Mi papá le dijo a mi tía que mi abuela no quería verla y que la desheredaría, lo cual no era cierto en absoluto. La manipulación de mi padre continuó cuando afirmó que mi tía había abandonado a mi abuela en su momento de necesidad, haciéndola sentir traicionada y rechazada. Mis padres no se detuvieron ahí, continuaron difundiendo rumores, afirmando que mi tía era egoísta y desalmada y acusándola de no preocuparse por la reputación de la familia. Incluso llegaron al extremo de decir que mi tía había robado dinero de la cuenta de mi abuela para cubrir los gastos de su novio, lo cual era completamente falso. Más tarde, mi tía se dio cuenta de que, probablemente, mis padres habían creado todo este drama para crear una separación entre ella y mi abuela. Sin embargo, para entonces, no tenía el valor de enfrentarse nuevamente a mi abuela después de todo lo que había pasado. Nunca intentó reparar la relación, lo que solo añadió más confusión y dolor. Mis padres tenían un talento para causar malentendidos y sembrar discordia. Torcían las historias y manipulaban las situaciones para hacer que otros parecieran malos. Incluso una vez le dijeron a los familiares que mi tía era la causa de los problemas de salud de mi abuela, pintándola como una villana en un drama familiar en el que nunca quiso participar. Logré convencer a mi tía para que viniera a mi boda y, más tarde, intentara aclarar las cosas con mi abuela. Me costó un poco persuadirla, pero aceptó asistir. También le conté sobre cómo me había tratado mi hermana y cómo mi familia insistía en que la invitara. Mi tía accedió a venir, aunque no estaba muy entusiasmada con la idea. En el día de la boda, las cosas empezaron de manera tensa. Mi hermana apareció con mi madre, y de inmediato comenzaron a hacer comentarios sarcásticos. Mi mamá le estaba prestando toda su atención a mi hermana hasta que vio a mi tía. La expresión de sorpresa y enojo en su rostro no tuvo precio. Mi mamá se acercó a mí furiosa y exigió saber por qué había invitado a mi tía. Le respondí que necesitábamos reconstruir nuestros lazos familiares y que esta era una oportunidad para ser una familia feliz de nuevo. Mi mamá estaba furiosa, quería armar un escándalo, pero yo ya le había contado a mi cuñada sobre la situación. Ella intervino y ayudó a controlar las cosas, asegurándose de que pudiéramos llevar a cabo la ceremonia sin problemas, a pesar de la tensión. Logramos tener una ceremonia hermosa. Sentía las miradas fulminantes de mi familia mientras caminaba hacia el altar, pero el momento era perfecto. Después de la ceremonia de la boda, llegó el momento de la recepción, pero fue entonces cuando las cosas se salieron de control.
Mi tía había llevado a mi abuela a una habitación separada para hablar, y mis padres estaban frenéticamente tratando de entrar para ver qué estaba pasando. Estaban prácticamente golpeando la puerta, desesperados por interferir. Mientras tanto, mi hermana estaba haciendo comentarios sarcásticos sobre cómo la boda no estaba a la altura y cómo las decoraciones eran baratas. Mi cuñada respondía rápida y elegantemente, señalando que todos se estaban divirtiendo y que el enfoque debería estar en los recién casados, en lugar de hacer comentarios mezquinos. Estaba agotada y no quería lidiar con todo este drama, especialmente con la constante negatividad de mi hermana. Les dije a mis padres que dejaran a mi tía y a mi abuela tener su espacio y hablar en privado, pero en lugar de escucharme, comenzaron a gritarme, acusándome de tratar de arruinar su supuesta familia feliz. Dijeron que estaba siendo egoísta y tratando de crear más drama. Mi esposo y mi suegra ya habían tenido suficiente. Intervinieron y amenazaron con echar a mis padres si no dejaban de armar una escena. En ese punto, mi papá perdió la paciencia y me insultó frente a todos, diciendo cosas como que nunca le había gustado y que siempre había sido la hija problemática. Me llamó una decepción y dijo que siempre había sido difícil de tratar. Sentí como si fuera a derrumbarme, así que mi esposo intervino y llamó a seguridad. Llegaron y escoltaron a mis padres fuera del lugar. Fue un momento difícil, pero estaba agradecida por el apoyo de mi esposo. La recepción continuó y, a pesar del caos, logramos salvar lo que quedaba de la noche y disfrutar juntos. Después de que terminó la ceremonia, finalmente tuve un momento para revisar mi teléfono, solo para encontrarlo lleno de mensajes de mi familia. Fue entonces cuando me di cuenta de algo: había olvidado por completo a mi hermana. Supuse que se había ido después de que echaron a mis padres, pero no, todavía estaba en la boda. No solo eso, sino que había estado transmitiendo en vivo en las redes sociales, en pleno llanto, quejándose de lo desagradecida que yo era por haber echado a nuestros padres de mi propia boda. Aparentemente, estaba montando todo un espectáculo dramático para sus seguidores, diciendo que yo había sido una pesadilla durante toda mi vida. Afirmaba que siempre había estado celosa de ella, que nunca había apreciado el amor y el apoyo que la familia me había dado. Hizo que pareciera que yo era una especie de mocosa egoísta que la maltrataba, siempre tratando de superarla o apartarla. Decía que yo había arruinado la reputación de la familia al invitar a mi tía y que luego tuve la audacia de faltarles el respeto a mis padres el día más importante de mi vida. Su transmisión en vivo estaba llena de drama exagerado, como afirmar que siempre había sido un problema, que era difícil de amar y que ella había intentado mucho ser una buena hermana, pero yo la había rechazado. Según ella, era la hija perfecta que llevaba el peso de la familia, mientras yo era una especie de desastre rebelde y desagradecida que no entendía el valor de la familia. Los comentarios en su transmisión le estaban apoyando completamente, con personas enviándole mensajes de simpatía y diciendo cosas como "¿Cómo puede tu propia hermana hacerte eso? Y te mereces algo mejor, eres demasiado buena para ella". No podía creerlo, estaba aprovechando mi boda para pintarse a sí misma como la chica dorada. En lugar de disfrutar mi boda, estaba atrapada en el drama de mi hermana. Era como si no pudiera escapar del caos de mi familia, incluso en mi día especial. Necesitaba alejarme, así que llamé a mi abuela, esperando encontrar un poco de cordura. Resulta que mi abuela y mi tía habían estado juntas todo el tiempo después de su conversación privada durante la boda. Cuando mi abuela respondió, sonaba un poco tranquila. Le pregunté cómo había ido todo y me dijo que ella y mi tía finalmente habían hablado, realmente hablado, por primera vez en años. Aparentemente, mi tía se había sincerado sobre todo lo que sucedió, contando cómo mi madre y mi padre habían manipulado la situación con su novio, y explicó cómo había intentado decirle la verdad a mi abuela, pero para entonces ya le habían llenado la cabeza con mentiras. Le contaron a mi abuela que mi tía no pensaba huir ni abandonar a la familia. Incluso le dijeron que mi tía no se preocupaba por sus sentimientos y que se escaparía sin importar nada. Mi tía estaba desconsolada cuando mi abuela le dio el ultimátum de romper con su novio o ser desheredada. Mi abuela se sorprendió al escuchar todo esto, ya que ella pensaba que mi tía simplemente había decidido irse. Mi tía explicó que, después de que mi abuela tuvo un pequeño shock y terminó en el hospital, mi padre no la dejó visitarla. Le dijo que mi abuela no quería verla y que había decidido cortar todos los lazos con ella. Mi tía, por supuesto, le creyó y no quería causar más problemas, así que simplemente se fue frustrada. Mi papá se aseguró de que mi abuela pensara que mi tía no se preocupaba, mientras que mi tía pensaba que mi abuela la había desheredado. Un desastre total. Comenzaron a reconstruir las piezas en mi boda. Mi abuela incluso dijo que, a lo largo de los años, se había sentido herida y confundida por mi repentina desaparición. Siempre se había preguntado por qué no la contactaba, especialmente después de sus problemas de salud.
Mi tía le explicó que había tratado, pero cada vez que intentaba comunicarse, mi padre o mi madre la bloqueaban. Una vez, mi tía le envió flores a mi abuela después de una cirugía, pero mi madre le dijo que eran de una amiga de la familia. Hubo llamadas que mi tía hizo y que nunca llegaron, porque mi madre se encargaba de ellas. Incluso hubo un cumpleaños en el que mi tía envió una tarjeta y mi madre convenientemente se olvidó de entregarla. Mi abuela se disculpó, diciendo que lamentaba no haber cuestionado las cosas antes y admitió que había tenido demasiado miedo para contactarla. Después de todo, lloraron, se abrazaron y, de repente, años de tensión desaparecieron. Así que, mientras yo lidiaba con el berrinche de mi hermana y los estallidos de mis padres, al menos mi abuela y mi tía lograron hacer las paces. Si algo bueno salió de esta boda, fue que decidí demandar a mi hermana por difamación, porque ya no puedo más con esta familia. Mi tía y mi abuela me están apoyando y dijeron que también quieren demandar a mis padres por manipulación y acoso mental. Ahora, mis padres me culpan a mí, diciendo que yo soy la causa de todos estos problemas. Seriamente, ya sea por no ceder a las demandas de mis padres e invitar a mi tía, o por defenderme a mí misma, siempre me culpan de todo. Necesito opiniones. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la boda, y las cosas han sido, por decirlo menos, interesantes. He estado leyendo sus comentarios, y gracias por el apoyo. Ahora, aquellos que me llaman tonta y dicen que me lo merezco porque aguanté a mi familia durante tanto tiempo y que no debería haberlos invitado, chicos, sean realistas. Esta es mi familia de la que estamos hablando. Los quiero, por supuesto, aunque ahora tengo otras opiniones. Pero en aquel entonces, nunca imaginé que llegarían tan bajo. En fin, aquí va la actualización. Mi suegra está un poco molesta por todo el drama, lo cual entiendo totalmente. Digo, ¿quién quiere lidiar con esta tontería justo después de una boda? Pero honestamente, ella ha sido maravillosa en general, solo un poco irritada por cómo se dieron las cosas. Por el lado positivo, mi esposo y mi cuñada me están apoyando completamente. Han sido increíbles en todo esto, lo que hace que lidiar con mi familia sea un poco más soportable. Ah, y efectivamente demandé a mi hermana por el video que publicó. Sí, la estoy llevando a juicio por difamación. Según mi abogado, tengo un caso sólido. Él dice que al difundir todas esas mentiras sobre mí en público, ella ha dañado mi reputación, y eso podría tener graves consecuencias legales para ella. Estamos hablando de posibles daños por angustia emocional e incluso pérdida de reputación. Al parecer, podría terminar pagando una fuerte multa o incluso verse obligada a retractarse públicamente de sus declaraciones. Honestamente, se lo merece. Pero eso no es todo. Mi tía decidió que tampoco iba a dejar que mis padres se salieran con la suya. Ella los está demandando por manipulación y acoso mental. El abogado piensa que también tiene un buen caso, especialmente con todas las pruebas de cómo ellos interfirieron en su vida, bloqueándole el acceso a la abuela, difundiendo mentiras y básicamente manipulándola durante años. Si las cosas salen a nuestro favor, mis padres podrían enfrentar serias repercusiones legales, como daños compensatorios por el impacto emocional que le causaron a ella. Desde que se presentaron las demandas, mis padres han estado en modo de pánico total. Primero intentaron arreglar las cosas llamando y enviando mensajes de texto, diciendo lo arrepentidos que estaban y que deberíamos retirar las demandas por el bien de la familia. Cuando eso no funcionó, se enfurecieron y me echaron la culpa de todo. Dijeron que estaba destruyendo a la familia, que solo estaba siendo vengativa y que todo lo que ellos querían era mantener a la familia unida. Incluso mi papá me acusó de ser desagradecida y rencorosa, diciendo que los estaba castigando por intentar hacer lo correcto. Pero honestamente, ya estoy cansada de sus chantajes emocionales. Actualización 2. Así que, Reddit, finalmente tuvimos nuestro día en la corte, y honestamente no podría haber pedido un mejor resultado. Primero, mi hermana. Se presentó con esta actitud de pobrecita yo, como si fuera la víctima de todo esto. Era casi cómico en la corte. Mi abogado presentó todas las pruebas, incluyendo las publicaciones en redes sociales donde ella apareció en vivo, llorando y difundiendo mentiras sobre mí, diciendo que había echado a mis padres, que la maltraté y que soy una persona horrible y egoísta. El juez no parecía muy impresionado con su actuación. Mi hermana intentó hacer como si todo fuera un malentendido, pero el video hablaba por sí solo. Fue muy clara en sus intenciones de humillarme públicamente. Al final, el tribunal falló a mi favor. El juez dijo que sus acciones fueron deliberadas y maliciosas, y me otorgaron una compensación por el daño emocional. No fue una gran cantidad, pero fue suficiente para dejar una marca.
También se le ordenó retractarse públicamente de sus declaraciones y publicar una disculpa en todas sus plataformas de redes sociales, lo cual es probablemente la mejor parte, porque todos sabemos cuánto le importa su imagen en línea. Verla obligada a admitir que estaba equivocada, un auténtico placer. Ahora, con respecto a mis padres, el caso de mi tía fue mucho más complicado, pero ella se lució en la corte. Tenía mensajes de texto, correos electrónicos antiguos e incluso algunas cartas que demostraban hasta qué punto mis padres la habían manipulado a lo largo de los años. Fue impactante. Había mensajes en los que mi papá le decía a la abuela que a mi tía no le importaba, y en otro, mi mamá había fingido ser la abuela, diciéndole a mi tía que se mantuviera alejada. El abogado revisó todo, y quedó bastante claro que mis padres habían pasado años jugando con su mente. El tribunal también falló a favor de mi tía. Mis padres fueron declarados culpables de acoso emocional y mental. Tienen que pagarle una suma significativa en daños compensatorios, que, seamos honestos, es más dinero del que jamás gastaron en mí, y además obtuvieron una orden de restricción en su contra, por lo que ya no se les permite contactarla ni acercarse a ella. Honestamente, creo que ella está más aliviada que nada. Finalmente está libre de su control, y es como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Mis padres intentaron actuar como si fueran las víctimas todo el tiempo, alegando que solo querían proteger a la familia, pero el tribunal no les creyó. En un momento, mi papá incluso gritó en la sala, diciendo que mi tía y yo éramos desagradecidas, que él se sacrificó por la familia y que siempre he sido una hija problemática. El juez lo interrumpió rápidamente. Fue bastante satisfactorio verlo, honestamente. Así que así están las cosas ahora. Mi hermana ha sido públicamente avergonzada en las redes sociales. Mi tía tiene su paz, y mis padres finalmente han sido responsables de sus tonterías. Actualización 3. Bueno, la montaña rusa sigue en marcha, pero esta vez las cosas están mejorando. Aquí va la última novedad. Mi abuela ha decidido oficialmente sacar a mis padres de su propiedad y de su herencia. Sí, leíste bien. Ya se cansó de sus manipulaciones y ha decidido nombrar a mi tía y a mí como sus herederas. Honestamente, me sorprendió cuando me lo dijo, pero ella dijo que era la única forma en la que realmente podía seguir adelante y sentirse en paz. Supongo que después de ver hasta qué punto mis padres arruinaron la vida de mi tía, se dio cuenta de que no merecían nada. Intenté decirle que no era necesario, pero mi abuela fue firme, ambas se lo merecen después de todo. Por supuesto, mis padres no están tomando esto bien. Han estado intentando causar problemas, pero esta vez están involucrando a mi suegra. Sí, han estado llamándola y enviándole mensajes de texto, tratando de pintarme como la villana y ponerla de su lado. Pero déjame decirte que mi suegra no es tonta. Ella los rechazó rápidamente y hasta me reenvió sus mensajes patéticos. Honestamente, es un poco vergonzoso ver hasta qué punto han llegado. Después de ver cómo manejé todo, decidí seguir los pasos de mi tía y obtener una orden de restricción contra mi familia. Fue la mejor decisión para mí. No quiero que sigan con sus tácticas, especialmente ahora que están intentando involucrar a la familia de mi esposo. La orden de restricción me da tranquilidad, sabiendo que no pueden seguir acosándome ni a mí ni a nadie más en mi vida. Aparte de eso, todo lo demás va realmente bien. Las cosas con mi esposo están geniales, solo estamos tratando de adaptarnos a la vida de casados sin todo el caos innecesario. Honestamente, desearía que este drama nunca hubiera sucedido, pero, de alguna manera extraña, siento que las cosas ahora están mejor. Es como si toda la energía tóxica finalmente hubiera desaparecido de mi vida. Mi abuela y mi tía incluso han comenzado a vivir juntas y parecen mucho más felices ahora. Es realmente bonito verlas en paz después de todo. La vida se siente más fácil, más tranquila. Quizás así es como se supone que debería ser. Así que, sí, supongo que esta es la conclusión. Gracias por todos los comentarios, necesitaba esa motivación.